Uno, 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 uno. La comida todavía no es cierto. Ah, miren acá. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor, ¿cómo va todo? Bien, Jaime, ¿cómo les ha ido? Bien, ayer no pude estar en su clase, doctor, que estaba como siempre en cierre financiero y ahí sí me perdí una clase muy importante en la liquidación que están haciendo. Bueno, ya ahorita retomamos ese tema y se actualiza. Buenas noches, Eh, doctor. Listo, buenas noches. Listo, Jaime, gracias. Ayer también extrañé a Alex. ¿Qué pasa hoy? ¿Si viene o no viene? Alex Montenegro. Tal vez sí, doctor. ¿Eh? Yo creo que es el trabajo. Me lo saludan, que... No, profe, Alex Montenegro sí se conecta. Ahorita, Pero ayer no. raro. Profe, Sí, yo le quería pedir un permiso, es que no me siento muy bien. sí, A ver si usted me excusaba por esta noche nomás, profe. listo, hágale. No hay problema. Gracias, profe. Listo. Eh, Iniciando. De todas maneras, profe, yo me voy a quedar conectado. ¿Listo, profe? Bueno, listo, no hay problema. Consultorio jurídico 3 nocturno. Listo, regáleme 5 minutos mientras envío el reporte y ya empezamos. Bueno, doctor, gracias. Bueno, 8:05, las 8:10 empezamos. Mientras llegan los demás compañeros y envío yo acá un reporte a la universidad. Sí, señor. Buenas noches, doctor. Hola, Sorangi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, afortunadamente. Su merced, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Bueno, ya vamos a empezar. Buenas noches para todos. Hicimos la tarea, Sí, doctor. ¿sí? Sí, doctor. ¿Y cómo nos fue? ¿Si hubo dificultades o no? Pues no creo. Pues Estaba viendo. sí, pues aquí la tenemos, profe. Bueno, listo.
Entonces, vamos a hacer un ejercicio de los que estaban pendientes por desarrollar, la tarea que dejamos. Señor. ¿Sí me están oyendo bien, cierto? Sí, doctor. Sí, profe. Listo. Entonces, Profesor. ¿qué? Con base en ese, entonces, miramos si hay dudas o si hay necesidad de realizar los otros dos. Buenas noches. Listo. Listo, doctor. Entonces, Sí, señora. bueno, me regalan la fecha del primer ejercicio, Señor. fecha de ingreso. Fecha de ingreso 25 de febrero del 19, doctor. 2019. Listo. Fecha La de 16 del 12 del 2019. La segunda. Y la fecha de despido el 15 de octubre del 2019. Y el salario era 2.480.700, doctor. 480, 300. Doctor, yo creo que Vladislao la acaba de dictar, fue el que usted hizo en clase, no el que dejó de tarea. ¿Sí? No sé, dígame. Ese es el número No, 2 de la tarea. es el El número 2 de la tarea. Ese es el número 2. Ese es el número 2 de la tarea, sí, sí. El primero, doctor, primero. Bueno, hagamos este mientras tanto a ver cómo nos va. Este era uno de los de la tarea. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Segundo. Ya ahorita miramos entonces. Es porque es que está entrando gente a la clase y ve, ahí entró Alex Montenegro. Alexillo. Profe, qué pena, es que estoy cambiando el teléfono al computador. Ah, bueno. Vieja. Listo, entonces este es un contrato a término indefinido. Bueno, esto es un contrato a término fijo, dijimos. Contrato a término Término fijo, sí, señor. Fijo, doctor, sí, señor. Hoy vamos a explicar el término indefinido. Listo. Señor. Entonces siempre vamos a dejar en la parte superior la fecha más reciente, es decir, el 16 de diciembre del 2019. Sí, señor. Listo. Mes. Y la otra fecha el despido. Y día 16. 16 de diciembre. Listo, entonces la norma nos dice lo siguiente, que se le debe pagar en estos contratos a término fijo el resto del periodo que hiciera falta para cumplir lo inicialmente pactado. Como en Sí, este señor. caso se pactó que la relación laboral iba hasta el 16 de diciembre del 2019, sin embargo el despido se ocasionó el 15 de octubre, entonces vamos a hacer la liquidación a partir del día siguiente, es decir, 16 de octubre del 2019. 16. Si hay alguna duda, vamos preguntando y la vamos resolviendo de una vez. Sí, profe. Sí, entonces yo la embarré. Doctor, ahí va el mes. Sí. Sí. Octubre, sí. Por- Gracias. 16. Doctor, intervengo. Sí, señor. ¿Por qué dice? Está bien, 16, sí. ¿Por qué 16? Porque la norma Sí, establece que es por el resto del periodo que hiciera falta para completar el periodo. Si bien se celebró hasta el 16 de diciembre del 2019, la relación laboral terminó el 15. Entonces lo vamos a hacer a partir del día siguiente, del 16, que sería el resto del periodo. Ah, yo la embarré, profe, yo la embarré ahí. Siempre se va a hacer así, ¿sí, doctor? Sí, Siempre se toma hasta el día siguiente. En lo personal me gustaría porque es el resto del periodo. que tengo un poco a futuro. Profe, es que tienen los micrófonos abiertos y no se escucha. Ayúdenme con eso porque tengo la pantalla pequeña y la pantalla grande es la pizarra y no puedo mirar quién tiene el audio prendido. Entonces ayúdenme con eso porque no puedo controlar esa parte. Bueno,
Listo, aquí le doy a admitir ya los últimos. El que ingresó, ingresó y el que no se quedó por fuera. Julián David Jaramillo fue el último que entró. Listo. Entonces hacemos acá la resta. Sería 16 menos 16 nos da 0. 12 menos 10 nos da 2. Y 2019 menos 2019 nos da 0. Vamos a hacer la conversión a días. Estos 2 meses lo vamos a multiplicar por 30 días y nos da 60. Y le vamos a sumar un día, de acuerdo a lo que vimos ayer. Esto nos da 61 días a liquidar. Listo. 61 días. Y ahora ya es más fácil, porque ya debemos dividir 2.480.700, lo vamos a dividir en 30 para que nos dé el salario diario. Doc, escúcheme, qué pena lo interrumpo. De pronto para no perderme más. Después de que nosotros multiplicamos los 2 meses que quedan por los 30 días, nos da 60, ¿por qué le ponemos un día más? O sea, ¿por qué lo multiplicamos por 1? Un día que siempre le he venido explicando desde ayer, bueno, desde la primera sesión sobre liquidaciones. Tiene razón, doctor, tiene razón. En la fórmula que yo explico, siempre vamos a sumarle un día, siempre. Si hay algún estudiante que tiene una fórmula distinta a la que yo explico en clase, pero nos da este mismo resultado, 61 días, bienvenido. Lo importante es que esté correcta y que nos dé el mismo resultado. Esta es la fórmula que yo explico y con la que yo aprendí a liquidar. Entonces, siempre le sumamos un día. ¿Por qué razón? Porque nosotros generalmente empezamos a contar los días a partir del día siguiente. Pero resulta que si yo entro hoy 1 de septiembre de 2020 a laborar, pues hoy también me lo deben contar. ¿A cuánto equivale este salario diario? Es decir, 2.480.700 dividido en 30. 82.690. Listo, 82.690. ¿El doctor Pedro Pablo les explicó de esta misma manera o con otra fórmula? Con otra, pero esta está Sí. Sí, ¿Cómo? es correcto. Esta misma. Es correcto, está mucho más fácil. ¿Con otra, pero qué? ¿Pero esta es más fácil? Esta más práctica, profe. Esta más Esta práctica. está más práctica. Esta está más práctica, más fácil, se entiende más. No, esta noche no voy a dormir con estos halagos. 690, profe. 80. Espérame. 82.690, lo vamos a multiplicar. 690, sí señor. Es Ah, que 690. escribiste 960. 690, listo. Por 61 días. ¿Cuánto nos da? 5.044.090. 5.044. ¿Sí? Sí, señor, 0.90. 0.90. Listo. Listo. Ese es el resultado del primer ejercicio. Entonces, tomen apuntes o tómenle una foto y envíenlo al grupo. ¿Listo? ¿Podemos borrar? Sí, profe, ya la envié. Bueno, Señor, gracias. ¿creen necesario mirar otro ejercicio o no? Doctor, para que corrijamos el primero, por favor. El Por favor. profe. ¿Primero? Sí, el primero, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Me imagino que es en el que toca prestar, en la resta. Sí, doctor, esa es la duda. Más fácil, más fácil. Más Bueno, fácil. listo.
O sea, esto es fácil, con práctica lo desarrollamos fácil. Listo, fecha de ingreso de esa relación laboral. 4 de marzo del 17. Mira, aquí entró otra, Juliet Pardo. Me saca acá esto, 4 de marzo 2017. Listo. Fecha de egreso. 10 de septiembre del 2017. 2017. Listo. ¿Cuándo se dio el despido? El 11 de julio del 2017. De julio de 2017. Listo. Salario. 3.450.000. Sí. Listo. ¿Y cuánto equivale el salario diario? Haciendo esa división allí. 115, doctor. 115. Listo. Listo. Bueno. Hacemos lo mismo. No hay mayor dificultad allí. Año, mes y día. La fecha más reciente, que sería el 10 10 de septiembre. septiembre. ¿Mm? De septiembre, listo. Y el despido fue el 11 de julio, entonces lo vamos a hacer a partir del siguiente día, es decir, 12 de julio del 2017. 12. Listo, entonces vamos a restar acá. Vamos a restar acá. Del 10 de septiembre al 12 de julio, listo. 10 menos 12, entonces miremos acá la pantalla. 10 menos 12 no es posible porque el 10 es menor a 12. Entonces, este 10, como nos enseñaron en primaria, va donde el compañerito que nos preste una unidad. Como este está representado en meses, este 9, entonces le vamos a prestar 30 días, que equivale a un mes. 30 más 10 nos da 40 días para poder efectuar la resta. Ahora sí, 40 menos 12, ¿cuánto nos da? 28. 28. Yo escribo lo que ustedes me digan. Listo. Este 9 quedó convertido en 8 porque prestó una unidad completa. Señor. 8 menos 7 nos da 1. 1. Listo. Y 2017 menos 2017 da 0. 0. Entonces, ahora sí es más claro. Recuerden, si este 40 o este número que está acá requiere que esta columna le preste 1, le vamos a prestar una unidad completa que se representa en 30 días. Y si esta casilla necesita que el año le preste una unidad completa, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Entonces aquí le presta 12 y acá le presta 30. No se les olvide esa operación. De aquí, del 8 al 40 le presta 30 y del 2017 al 2008 le presta 12, siempre que haya lugar. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Acá prestamos siempre 30 y acá prestamos 12, cuando haya necesidad de hacer esa operación. Entonces acá tenemos un mes 28 días. Vamos a hacer la misma operación. Un mes lo vamos a multiplicar por 30 y esto 30. nos da 30, ¿cierto? 30, señor. 30, listo. 28 días lo vamos a hacer igual. A 28. 28.
y vamos a sumarle un día. Esto nos da ¿cuánto? 59. 9. 59 días, listo. Ahora sí hacemos la multiplicación. 59 días lo vamos a multiplicar por un día de salario. 6.785.000, doctor. ¿Cuánto? 6 millones. 6.785.000. Gracias. Listo. Ese es el resultado de indemnización de este contrato a término fijo. 6.785.000 pesos. Tomen foto y envíenla al grupo. Ya, profe. Ya, listo. Ya lo envié, señor. ¿Será necesario hacer el otro o no? ¿O ya con estas dos explicaciones es suficiente? Suficiente, doctor, gracias. Bueno, lo más importante que deben tener en cuenta cuando haya necesidad de prestar acá, miren acá la pizarra. Si esta casilla necesita que le preste acá, le vamos a prestar 30, y si esta casilla necesita que le preste acá, vamos a prestarle 12. 30 acá o 12 acá. Listo, para que lo tengan ahí presente para... Doctor, perdón para cerrar y terminar ahí Sí. en caso de que el ente necesite, en este ejemplo, poniéndolo así rápidamente, Sí. ese 8 necesita del compañero, entonces sería convertido en 20, 8 más 12, 20. Ejemplo, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces 12 más Quedaría 8, convertido 20. en un 20. Quedaría en 20. Ok. Y este quedaría convertido en 2016, digámoslo así, sí, en ese ejemplo hipotético. Sí, en Listo. ese, ok. Ah, listo. Listo. Doctor. Bueno, Muchas gracias. entonces, con gusto. Eso es el contrato a término fijo. Ahora vamos a analizar el contrato a término indefinido, a ver si hoy nos ayuda quién. Un voluntario o una voluntaria. Solamente vamos a hacer la lectura del artículo 64 en los términos de indemnización para un contrato a término indefinido. Entonces, contrato indefinido. ¿Qué artículo, profe? El 64. ¿Quién me habla? Es que no alcanzo a ver quién es la persona Antonia. Listo. Antonia, ¿cómo estás? Sí, contrato a Bien, profe, gracias. Vamos a mirar solamente para efectos de leer el contrato a término indefinido. Artículo 64. Profe, yo le colaboro con la lectura. Gracias. Ay, bueno. Dice, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales siguientes. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. 30 días de salario. 30 días. Primer año. Listo. Segundo, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral primero, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionales por fracción. Listo. ¿Y el literal B qué nos dice? El literal B dice, para los trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué mensuales? Primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Listo. El numeral 2 dice, si el trabajador tuviera más de un año
de servicio continuo se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral primero anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Listo. Hasta ahí está bien la lectura. Bueno, entonces, esta es la traducción del artículo 64 respecto a un contrato a término indefinido, cómo se debe pagar esta indemnización. Entonces, hay que tener en cuenta dos presupuestos. Uno, el salario que devenga ese trabajador al momento de la terminación del contrato y el tiempo que haya laborado para poder determinar cuál es la fórmula que se va a aplicar a cada caso en particular. Entonces, 30 por el primer año en el primer escenario, 20 por los subsiguientes y la fracción. Y en aquellos casos en que ese trabajador devenga un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, vamos a pagarle 20 días por el primer año, 15 por los subsiguientes más la fracción. Entonces tomen foto y empezamos con un ejercicio. Doctor, qué pena, una pregunta. Sí, David, ¿cómo está? Bien, sí, señor doctor, buenas noches. Doc, entonces, en el tema de si venga menos de 10 salarios mínimos, ¿se le agregarían 20 días adicionales por cada año que pase? Entonces, por ejemplo, si se pasan 5 años, se le agregarían 100 días adicionales, ¿no? Sí, correcto. En ese ejemplo. O sea, en el primer año, Listo, vale. 30, 20, 20 y averiguamos la fracción. Listo, ya lo vale. vamos a ver. Muchas gracias. Bueno. Profe, Doc, gracias. profe, perdón, una pregunta. ¿Y la fracción, entonces, en este caso, a qué nos estamos refiriendo? A la proporción que haya que averiguar dependiendo de la fecha en que se retira. Digamos, la norma ya nos dice que por el primer año, en el primer caso 30, los subsiguientes 20, y ya averiguamos la fracción que es lo que se va a despejar en la fórmula. Listo, Ya lo miramos más detenidamente con el ejercicio. Entonces, vamos a mencionar acá, vamos a determinarlo a través de un ejercicio. Listo. Entonces, tenemos una fecha de ingreso. 17 de enero del año 2009. Una fecha de egreso. 30 de agosto de 2016. Y tenemos un salario de 950.000 pesos. Manejemos 1.500.000. Listo. Vamos a averiguar a cuánto corresponde esta indemnización. Recuerden que este es un contrato a término indefinido. Recuerden también que la indemnización se va a calcular con base en el último salario devengado por ese trabajador al momento de fenecer la relación contractual. Tercer presupuesto. El auxilio de transporte no lo vamos a tener en cuenta para efectos de liquidación de la indemnización, como quiera que este no es un factor salarial, pero para efectos de liquidación de prestaciones sociales sí vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, es decir, para liquidar prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías. En este caso, como no es una prestación social, entonces no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte. Listo, entonces empezamos. La manera como yo explico esta indemnización del artículo 64 en esta modalidad de contrato quizás sea un poquito dispendiosa, pero para efectos de comprensión de este tema, prefiero hacerlo así. Ya cuando ustedes empiecen a adquirir la pericia para realizarlo, se van a dar cuenta que no va a ser necesario realizar todo este procedimiento, pero inicialmente pues lo vamos a hacer de esa manera. Entonces empezamos.
17 de enero del año 2009 hasta el 17 de enero del año 2010. ¿Cuántos días le vamos a pagar por el primer año? De acuerdo a la fórmula que dijimos ahí. 30 días, profe. 30, doctor. ¿Y por qué no 20? Porque es menor el... Lo laboro. Es menor a 10 salarios mínimos mensuales legales mexicanos. Correcto. Exacto, Menor porque a este 10. trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ha laborado más de un año. Entonces aplicamos la primera fórmula, 30-20, y la segunda fórmula es 20-15, para que la tengan ahí presente y la puedan aplicar. Entonces vamos a darle 30 días. 30 días. Listo, seguimos con el siguiente año, 17 de enero de 2010 hasta el 17 de enero de 2011. Serían, ¿cuántos le pagamos acá? ¿30? 20, doctor. 20, porque los subsiguientes. 20. Listo, y lo hacemos así hasta llegar a calcular la fracción. Entonces lo voy a escribir para no demorarnos. 17 de enero 2011. Le vamos a pagar 20 días porque es la fracción. ¿Todos ya hicieron consultorio jurídico? Todavía no. ¿O falta? ¿O están en eso? Yo comienzo hasta el 23 de septiembre, profe. En eso, doctor. Ah, bueno. Listo. Listo. Y del 17 de enero de 2016 hasta el 30 de agosto del año 2016. Listo. Esa es la fracción que me preguntabas. No recuerdo quién me preguntó. Esa es la que Antonia, vamos a ver. profe. Antonia, listo. Sí, señor. Es que no alcanzo a ver en la pantalla quién me habla. Bueno, listo. Entonces, el primer año le pagamos 30, por los subsiguientes 20, y esa es la fracción que vamos a averiguar. Entonces, esa fracción corresponde a la fecha desde el 17 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2016. Entonces, hacemos la misma operación que hemos venido haciendo, es decir, año bueno, si quieren copian eso para que me alcance la pantalla de este lado, para borrar acá. 30 de agosto. Listo, ¿ya puedo borrarse? No, profe. No. No, Bien, profe.
Envíen foto al grupo. Listo, ya lo envié, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos a hacerlo acá entonces. Yo, Julio, buenas noches, ¿cómo vamos? Alex, tu micrófono, Alex. Montenegro, el micrófono, porfa, Alex. No. Listo. Me dice, póngale que es que habíamos Alex, quedado con... 5-8. Julián, el micrófono. Sí, buenas. Julián, ¿cuál apellido? 2016, el mes agosto, día 30. Y 2016, 01-17. Esa es la fracción. $30 menos 17 nos da 13. 8 menos 1 nos da 7. Pero no es 2009 abajo, doctor, qué pena. ¿Quién me pregunta? ¿Andrés Felipe? Sí, señor, qué pena. No, No vamos sería a averiguar la fracción. La fracción 2009. solamente Ah, va ya. Sí, primer señor. año 30, 20, 20, y la fracción es desde el 17 de enero del 2016 al 30 de agosto. Eso nos da 7 meses, 13 días. Entonces vamos a hacer la conversión a días. 7 lo vamos a multiplicar por 30. Esto nos da 210 días. 13 días quedan iguales. Y vamos a sumarle un día. Bueno, ¿cuánto nos da esta suma? 224, ¿cierto? 224. Sí, señor. Listo, ahora sí copian esa para borrarlo. Nos da 224 días y vamos a determinar a ver a cuánto corresponde esto. Listo, vamos a hacerla por acá. Y luego hacemos una regla de 3. Si por 360 días vamos a pagar o a reconocer 20 días, por estos 224, ¿cuánto nos da? 12.444. Ah, bueno, ya tenemos acá el resultado. Listo, esto nos da 12.4. ¿Cómo hicieron esa fórmula, profe? Perdón. Multiplicamos 224 por 20, lo dividimos en 360. Gracias. Perdón, 224 por 20 y lo dividimos 360. Nos da 12,44. Listo. Ok, listo. Vamos a borrar esta partecita.
Profe, una pregunta. ¿Ese 12.44 es la fracción como tal? No, todavía no. Es que estoy abriendo espacio acá. Listo. Ahora vamos a sumar estos 12,44. Ah, bueno, sí, la fracción sí es. Le vamos a sumar a los días que determinamos en la fórmula. Es decir, sumen 30 más 20 más 20 más estos 12.44. A ver cuánto nos da. $172.44. Es decir, vamos a sumar 30 más 120, creo. Eran 6 años. Más estos 12,44. Y esto nos da un total de 162, ¿qué? Era 130, profe. 162,44 está bien. Listo, 162,44. Ese es el número de días que vamos a liquidar. 160 de días, listo. Y ahora tenemos el salario que es, ¿cuánto? 950.000. 950.000. No, 1.500.000. Ah, lo cambiamos al final. 500. Lo vamos a multiplicar por 162,44 y lo vamos a dividir en 30. 30. ¿Cuánto nos da esta suma? Esta operación. $8,122. Correcto. 8.122.000. Listo. Esa es la indemnización del artículo 64 para una modalidad de contrato a término indefinido. Copien y seguimos. Profe, en este caso, para esa indemnización únicamente se tiene en cuenta es el salario base para sacar la indemnización, Sí, correcto. sin bonificaciones, sin... Ah, no, yo les menciono, digamos, un término genérico de salario básico allí. Digamos que si el empleador realiza los aportes a seguridad social, liquida prestaciones, etcétera, digamos, incluyendo esa bonificación, pues obviamente está incluida allí, pero generalmente el empleador no lo hace. Entonces, le paga un salario básico a ese trabajador, le paga una bonificación, una prima de éxito y los aportes a seguridad social, liquidación de prestaciones, etcétera, no se tiene en cuenta esa bonificación. Entonces, sería ya en un escenario judicial donde se le solicitaría al juez que ese prima de éxito, esa bonificación, se considere como factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones e indemnizaciones. Es decir, que si se prueba que esa bonificación se percibe mes a mes, Sí. ya es considerada parte del salario. El salario, exacto. Ajá. Y lo único que no se tendrá en cuenta es el subsidio de transporte, ¿verdad? Para esta indemnización, sí. Para prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías e interés a las cesantías, sí vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, que ustedes saben que tiene derecho a aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tomaron foto. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, Doc. Literal A y B. Sí. Dice pues que son cuando es menos de 10 salarios mínimos legales vigentes y en el numeral 1, 30 días se le pagarán cuando es igual a un año, ¿sí? La duración de que lleva trabajando, o cuando es igual a un año o menor, ¿cierto? Sí, claro, o menor, 30 días. Si Okay, trabaja 8 meses, entonces le paga 30 días. Ok, doctor, listo, gracias. Listo. Bueno, ¿puedo borrar? Y ya retornamos
Sí, a la profe. página. Listo, Ya gracias. enviaron al grupo la Pero hay que foto. tener en cuenta que esto estamos hablando de indemnización, ¿no? En caso de que exista. Sí. Sí, en caso de que se configure un despido sin justa causa o por causas atribuibles al empleador. Sí, Que recuerden ustedes que el trabajador también tiene la facultad de terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador. Bueno, listo. 8:49. Bueno, voy a tomarme no más de 10 minutos en la siguiente explicación y dejamos, digamos, 2 ejercicios para que lo realicen y me pregunten porque ya, digamos, la prueba es el día viernes. Y vamos a hablar sobre el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y es la indemnización por falta de pago, más conocida como la moratoria. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta como presupuestos para poder hablar de esta indemnización por falta de pago? Entonces, lo primero que nos señala la norma es lo siguiente. A la terminación del contrato, el empleador está en la obligación de pagarle salarios y prestaciones a que haya lugar a ese trabajador, indistintamente de la causal, si el contrato es terminado sin justa causa, con justa causa, por acuerdo de voluntades entre empleador o trabajador, ese empleador tiene la obligación a la terminación del contrato de terminar esos salarios y prestaciones sociales a que haya lugar. Desafortunadamente, en la práctica no ocurre esta situación. En la práctica, el empleador argumenta, y no sé de dónde, que tiene 15 días para pagar la liquidación, que tiene un mes, que no hay flujo de caja, que espere un poquito, que etcétera, etcétera. Si ese empleador incumple con esa obligación a la terminación del contrato de no pagarle esos salarios y prestaciones, la norma en ese artículo 65 establece que se le debe pagar un día de salario por cada día de retardo, hasta el mes 24. Y a partir del mes 25 se debe determinar, de conformidad con la certificación que expida la Superintendencia Financiera, el interés que se le debe reconocer a ese trabajador. Entonces, tengan, digamos, claro ese primer presupuesto. El segundo presupuesto. Recuerden ustedes que no sabemos si vamos a asesorar al empleador o vamos a asesorar al trabajador. Si estamos asesorando al empleador, pues lo primero que toca decirle es, señor empleador, señor empresario, es necesario pagarle. Si la relación se terminó hoy 1 de septiembre de 2020, mañana a primera hora estamos pagándole a ese trabajador los salarios o prestaciones e indemnizaciones cuando haya lugar al siguiente día. Es decir, mañana a las 8 de la mañana ya se le debe estar pagando a ese trabajador estos conceptos. So pena de que se cause un día de salario por cada día de retardo. El segundo presupuesto, ya ahorita me formulan las preguntas. El segundo presupuesto. Como nosotros estamos expuestos a asesorar también a ese empleador en el evento donde ese trabajador sea renuente a recibir, digamos, el valor de esas prestaciones, de esos salarios, de esas indemnizaciones, nosotros como empleadores tenemos la posibilidad de inmediatamente dirigirnos a el Banco Agrario, a cuenta de depósitos judiciales, para consignarle esa liquidación con el fin de evitar que se cause un día de salario por cada día de retardo. Ahora bien, si ese trabajador no está de acuerdo con el valor de esa liquidación y a juicio de ese trabajador, el valor que le está pagando ese empleador no es el que considera el trabajador, ese trabajador podría recibir lo que está, digamos, pagándole ese empleador, señalando allí en el escrito o en la comunicación que se le dé por parte del empleador, que será objeto de revisión y no quiere decir que esté conforme con lo que está recibiendo. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta y será, digamos, ya en un escenario judicial para demostrar si realmente
el trabajador tenía la razón respecto a ese valor que se le está consignando. Ese sería el segundo presupuesto. El tercer presupuesto, y esto sí quiero que lo señalen allá con mayúscula o lo señalen con un resaltador. Si nosotros estamos asesorando al empleador cuando hay un despido sin justa causa o una terminación del contrato por causas atribuibles al empleador en los términos del artículo 64, nosotros como empleador tenemos la obligación, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, de enviarle una comunicación a ese trabajador sobre el reporte de los últimos 3 meses de aportes o de pagos a seguridad social de ese trabajador, so pena de que si no lo hacemos, ese despido sin justa causa carece de eficacia. Entonces, no se les olvide, cuando terminen esa relación laboral sin justa causa y estemos asesorando al empleador, de enviarle dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato un reporte de los aportes a seguridad social de los últimos 3 meses a ese trabajador al domicilio, con el fin de evitar que eventualmente en un proceso judicial el juez declare ineficaz ese despido y por lo tanto pues se aleguen, digamos, otro tipo de derechos que podría, digamos, solicitar el demandante en esos escenarios. David. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Bueno, ante esto tengo unas preguntitas, algo que he visto muy comúnmente. Sí. Bueno, primero que todo, en caso de que a un empleado no se le hayan pagado, digamos en este caso, prima del 2018, sí, y en el momento de la terminación de su contrato en el 2019, digamos febrero, no se le haya pagado ese valor y ya se le haya dicho al empleador que no se le ha pagado, ¿qué puede hacer ahí el empleado con eso? ¿El empleado? Porque ya, bueno, ahí hay porque que ya mirar. tendría interés moratorio en contra del empleador. Sí, claro, ahí hay que mirar el tema de la prescripción. Recuerden ustedes que el 488, el Código Sustantivo del Trabajo, establece un término de prescripción de 3 años, a partir del momento en que ese derecho se pueda hacer exigible. En ese sentido, pues tendríamos que solicitarle mediante un escrito, mediante una petición, un requerimiento al empleador, que se pague ese valor correspondiente a la prima de servicios del año 2018, me dijo, con el fin de que haga, pues, obviamente, la consignación o haga el respectivo pago. Si no se hace, pues por lo menos ya tenemos, para efectos de interrumpir la prescripción, un antecedente y que más adelante en un escenario judicial no nos aleguen una prescripción en ese sentido. Lo que establece allí el artículo 64, el artículo 65 es que a la terminación del contrato se le deba pagar esos salarios y prestaciones que eventualmente se causen con la terminación del mismo, indistintamente de la causal, sea por justa causa, sea por despido sin justa causa, sea por causas atribuibles al empleador. Digamos, esa obligación deriva allí de la lectura de este artículo 65. Ahora, como la relación, según la hipótesis que usted plantea, está vigente, pues lo primero es interrumpir, digamos, la prescripción y solicitarle a ese empleador que nos pague esa prima del año 2018. De lo contrario, pues tendríamos que citarlo a una conciliación al Ministerio de Trabajo para que, si no hay, digamos, o existe una renuencia por parte de ese empleador de pagar esa prima, pues tengamos un escenario para conciliar esa situación. Pero por lo menos interrumpir la prescripción para que, si más adelante se termina la relación laboral, no nos aleguen en un escenario judicial esa prescripción de 3 años y que se puede interrumpir por otro término igual, de conformidad con el 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Ah, ok, Doc, pero aún así se tendría derecho en este punto a que se le haga, digamos, el interés moratorio, a cobrar el interés moratorio. Claro, claro, yo la cobro. Total.
Claro, porque es un derecho que se causó en el 2018 y si no me lo paga, pues empieza a generarse, digamos, ese interés. Así no se haya... Bueno. Es más, yo podría, en ese escenario, si digamos el incumplimiento de esa obligación es sistemática, digamos, cuando hablamos de el no pago, el no aporte a seguridad social o de manera reiterativa, el empleador incurre en mora en el pago del salario, es decir, en el contrato quedó pactado que me pagaba el día 30 y de manera reiterada me paga el 5, al otro mes me paga el 4, al otro mes me paga el 15. Eso es una causal para solicitar la terminación del contrato de manera unilateral por parte del trabajador por causas atribuibles al empleador. Ok, perfecto, gracias, Doc. Pero bueno, tenía dos preguntas. Esa era la primera. Y la segunda es, cuando estabas hablando de todas las prestaciones de ley que se deberían pagar por parte del empleador, cuando el empleador deja de pagar esas prestaciones de ley, teniendo este caso encima, ¿sería un agravante? En caso de que digamos, nunca las haya pagado o lo haya hecho por tiempos limitados. ¿Cuál es el agravante? Que no haya pagado nunca, digamos, o muy poco, digamos, de un año, haya pagado 2 meses nomás de las prestaciones legales del Digamos, trabajador. la prima de servicios, ¿sí? ¿Se refiere a eso, por ejemplo? O cesantías. Digamos, cesantías, que no haya pagado cesantías, que no haya pagado, digamos, los salud, No, pensión. pues ahí estamos frente a un escenario perfecto para solicitar la terminación del contrato. Solicitar no, presentarle la terminación unilateral del contrato por causas atribuibles al empleador, como quiera que es de manera reiterada y sistemática el incumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, etc. Y en esa medida, pues, se va a causar, digamos, los intereses respectivos por el no pago de estas prestaciones. Perfecto, perfecto. Está bien. Todas tendrían su interés moratorio. Ok. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, claro, pero bueno, levantemos la mano, Edison. Entonces, en el siguiente orden, Edward, Milton y Edison. Edward. Edward volvió. Por buen acto. Buenas. Profe, a manera personal, cuando usted dijo que dónde sacaban los empleadores el tiempo para pagar la liquidación de servicios, resulta, profe, que pues yo tengo una experiencia, yo trabajé en el ministerio un tiempito, y ellos decían que nos hacían decir, cuando nos hacían la consulta a nosotros, que ese tiempito que se establecía de acuerdo a la fecha de corte de las empresas. Ajá. Cosa pues que a mí no me gustaba decir y tuve un inconveniente por eso, pues porque pues no era correcto. ¿Y qué culpa tiene el trabajador de la fecha de corte? Es correcto. Imagínese eso por un lado lo del ministerio. Sí. Y lo otro, profe, de acuerdo a lo de que decía ahorita David, cuando no se paga la seguridad social, ni la pensión ni las cesantías, eso no está encargado de la UPPG cuando se pone la queja de ir a hacer esa investigación y a exigirle al empleador el pago de esas dávidas laborales. Sí. Y más aparte se podría hacer acreedor a una sanción, si no estoy mal. Sí, claro. Sí, bueno, para eso se creó la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que es una especie de DIAN, pero en seguridad social, para que vigile el cumplimiento de los aportes a seguridad social, tanto del empleador como de trabajadores independientes, etcétera. Es decir, que se cumpla con esa obligación legal. Pero allí hay que mirar esos 3 escenarios para determinar si está en cabeza de la UGPP, cuando hay mora, cuando hay omisión o cuando, digamos, existe una inconsistencia en el aporte a la seguridad social. Es decir, se devenga un salario o unos honorarios de 2 millones, pero hacemos el aporte a seguridad social por un valor menor al que legalmente corresponde. Profe, y lo último,
Sí. De acuerdo a la ley sí en el artículo 23 del artículo 24, ellos establecen que cuando el empleador no paga seguridad social ni pensión, lo que se llama la planilla, Sí. el empleador, digamos, no está obligado, digámoslo así, a pagar, sino que es la entidad de prestadora de salud social, por ejemplo, suramericana, que arremete contra el empleador para poder hacer el cobro, un cobro coactivo sobre esas planillas vencidas. Depende del escenario, por eso les mencionaba si hay mora, si hay omisión o si hay digamos, una inconsistencia entre lo que debe aportarse legalmente y lo que no. Ok, profe. Ok. Listo, profe. Bueno. O sea, no todos los escenarios los va a conocer la UGPP. Es que Digamos, el tema de la mora está en cabeza desde las entidades de la seguridad social. Mientras que la omisión y la inconsistencia sí le corresponde a la UGPP. Ok, Listo. Bueno, listo, profe. por eso es que llegan, digamos, solicitudes de parte de las EPS, de mismo Colpensiones, para solicitar el pago de estos aportes. Ese pedacito establece que al empleado nunca se le debe negar el servicio de salud. Nunca. Nunca. Entonces dice, si no estoy mal, es que tengo un problema de esos. Dice que el empleador es el que tiene que resolver, o sea, él se atribuye la responsabilidad con la EPS. El empleador es un tercero de buena fe, digámoslo así. El empleado es un tercero de buena fe. Entonces, la salud siempre se le tiene que establecer como derecho primordial, pero el que tiene que hacer el cobro coactivo ya después de que salga todo el problema es directamente la EPS o la entidad prestadora de salud. Sí, claro. Total, pero nunca se le puede negar el servicio, ¿cierto, profe? Se supone que no. Ahí es donde está el inconveniente. Listo, profe. Bueno, listo. Milton, Iván, y creo que Jaime había levantado la mano. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Es que tengo una inquietud respecto a los intereses moratorios, doctor. Dice que a partir del mes 25 se empiezan a cobrar los intereses moratorios, pero ¿cuál sería la base? La base sería las prestaciones más la indemnización que estoy calculando hasta el mes 24. De acuerdo a la certificación que expida la Superintendencia Financiera, sí, a partir del mes 25. Pero tendría en cuenta todo lo que me estaría debiendo el empleador, es decir, todo lo que son prestaciones sociales, más la indemnización si no me la pago. Sí, hasta ahí, o sea, la sumatoria de las prestaciones. Meses, No. ¿no? No, se calcula es a partir de la certificación de la Superintendencia Financiera del monto total de prestaciones y de salarios adeudados. O sea, hasta el mes 24 le vamos a cobrar. Sí, exacto, adeudados. No le vamos a incluir los 24 meses, sino solamente lo que se está adeudando. O sea, para calcular el interés de otra manera. No a partir de un día de salario por cada día de mora, sino de conformidad con la certificación que expida la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Bueno, Iván. Y ese parágrafo segundo de ese artículo 65 no lo he entendido. ¿Cuál será? Ah, bueno, es que esa norma, esa es una norma. ¿En el inciso primero de ese artículo? No, esa tiene aplicación así el trabajador devengue un salario mínimo o más de un salario mínimo. Más de un salario mínimo. Ese artículo 65 para salarios iguales o superiores a un salario mínimo, de acuerdo a ese parágrafo segundo. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. No hace allí, no vamos a hacer una distinción porque ese trabajador devenga un salario mínimo, entonces no vamos a aplicar la fórmula que hemos trabajado, sino es, digamos, para todos. Listo, Milton. Iván, Andrés y Edison. Buenas noches. Referente, dos preguntas puntuales referente a cuando hablamos de la terminación del contrato de trabajo unilateralmente por parte del trabajador, pues por causas atribuibles al empleador.
ahí, Sí, ahí hablamos de una indemnización, ¿cierto? la del 64. Ok, sí, señor, esa era la pregunta. Y la segunda pregunta es que no me quedó muy claro, o sea, el deber ser, ¿cuánto tiempo tiene para pagar el empleador la liquidación de prestaciones sociales al empleador? ¿Cuánto es? Es que no me quedó claro. No, eso Al otro no, día, al otro día. al día siguiente es el deber Claro, ser, ¿cierto? claro. Si, Listo. si hoy se termina la relación de trabajo, mañana 2 de septiembre tienen la obligación de pagar las prestaciones y salarios adeudados. Y si hay lugar a pagar indemnización, pues también la del 64. Listo, profe, So muchas pena de gracias. que se cause un día de salario por cada día de retardo. ¿Listo? Ah, ya demora. Listo, sí, señor. Hasta el Vale, mes gracias. 24. Sí. Y Listo. Edison, Sí, señor, gracias. Muy relacionado a la última pregunta del compañero. Resulta que naturalmente, usualmente lo que hacen los empleadores es que exigen el examen de egreso para poder efectuar la liquidación. Entonces, programan, por decir algo, hacia los 2 o 3 días la cita en el médico que sí, ellos tienen para que hagan los exámenes de egreso y entonces durante esos días no se cancela. O sea que por ese motivo también se puede causar la indemnización por falta de pago. claro, por Ah, supuesto. perfecto. Lo que sí Muchas les debo gracias. advertir, lo que sí les debo advertir, bueno, después de la intervención de Leonidas, que es el último que levantó la mano. Leonidas, Profe, buenas noches. Una buenas pregunta, noches. profesor. Es que resulta, tiene 3 años para Sí, el vencimiento de las prestaciones sociales y no se cancela, ¿cierto? Ahí es donde correcto, faltando 15 días se interrumpe y nuevamente se renuevan otros 3 años. ¿Será así, doctor? correcto. Artículo 489, 488 y 489 del Código O Sustantivo sea, del Trabajo. terminaría pagando el empleador los 6 años. Es la manera de interrumpirse. Ujú. Sí, Gracias. 488 y 489. Listo. Bueno, digamos que eso sería desde el punto de vista conceptual y lo que está regulado en la norma. Sin embargo, debo advertirle lo siguiente. En la práctica, respecto a esta moratoria del artículo 65, debo advertir que generalmente se reconoce en primera instancia, es decir, el juez reconoce la moratoria del artículo 65 cuando lógicamente se demuestre que había una mora en el pago de salarios y prestaciones, pero en segunda instancia revoca la decisión en el sentido de que el trabajador debe demostrar que existe, además de que existe, digamos, una mora en el pago, que existió una mala fe por parte del empleador. Entonces, ese dato se los dejo para que lo tengan en cuenta cuando estén ejerciendo la profesión y soliciten la moratoria del artículo 65, que dicho sea de paso, es la pretensión, digamos, que tiene mayor representación desde el punto de vista económico y que de alguna manera se hace necesario probar la mala fe de parte del empleador de no pagar, digamos, esa indemnización. Es decir, aparte de demostrar que hay una mora en el pago de salarios y prestaciones para que se cause esta indemnización, es necesario demostrar una mala fe por parte del empleador, porque de lo contrario el juez o el tribunal mejor va a revocar la decisión de primera instancia. Eso se lo dejo como para que lo tengan ahí en cuenta al momento de ejercer la profesión desde el punto de vista práctico. Jaime. Doctor, qué pena. Es que yo iba, digamos, encaminada mi pregunta hacia lo último que está diciendo usted y es frente a lo siguiente que se hace en la práctica. El empleador como tal se hace el despido por cualquiera de las causas que hayan sido y atribuirles a quien haya sido. Hace firmar generalmente la liquidación como tal y esa liquidación, de que se acepte o no, se haga una observación o no, manifiesta que será pagada 15 o 20 días después, doctor. Eso, frente a la moratoria y lo que usted acaba de hacer como observación, ¿eso es legal, digámoslo así, porque yo acepté esperar ese tiempo? No. No sé. No sé si hice bien mi pregunta o si me hice entender, doctor. El hecho de que yo ya le haya firmado una aceptación de una liquidación aparentemente que esté en curso de revisión, digámoslo así, y en espera de pago, quiere decir que yo estoy sometido a esperar sin que pueda llegar a hacer esa reclamación, ¿me comprende? No, porque lo más importante es que se haga efectivo la entrega de ese dinero.
o la Ah, ok. consignación. Ahora, si nosotros no estamos de acuerdo con el valor que nos va a entregar ese empleador, algunos dicen, yo no voy a recibir eso porque no me corresponden 5 millones, sino 10 millones, a juicio de ese, Ok, de ese será trabajador. aceptar, dirán en otras Entonces, palabras, acepto aceptamos, recibiendo. exacto, aceptamos el valor que nos está entregando y manifestamos ahí en el recibo que está sujeto a verificación. Y ahí es donde podríamos, más adelante en un proceso judicial, determinar si hubo una mala fe por parte de ese empleador para solicitarle al juez que efectivamente, además de haber incurrido en una mora en el pago de salarios y prestaciones, ese empleador incurre en actos de mala fe, pero eso ya sería, digamos, un escenario netamente probatorio para poder predicarse la situación. Gracias, doctor. Listo, listo, Jaime. Bueno, esa es, digamos, la explicación del artículo 64 y del 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vamos a dejar, digamos, dos ejercicios para que los practiquemos y si hay alguna dificultad, entonces me van comentando. ¿Quién iba a hablar? Profe, buenas noches con Alex Montenegro, profe, qué pena que lo interrumpa. Hola, Alex, ¿qué tal? Es que, bien, gracias a Dios, profe, frente a la interpretación del numeral primero, estoy mirando, del artículo 65, dice, si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y las prestaciones debidas, listo. Frente a esa partecita, digamos, el caso que usted manifestaba anteriormente, el empleado no está de acuerdo, pero recibe el dinero frente a la cuantía. Sí. ¿Hay lugar a esa sanción de un día a pesar de que el empleador pagó, pero no pagó la suma justa o adecuada en ese momento? ¿Hay lugar a esa sanción de un día por cada día o Bueno, ya no aplica, únicamente aplicaría lo que dejó de pagar? Bueno, sí, claro. Entonces, lo primero que va a narrar el demandado, en este caso, pues el empleador, es que efectivamente a él se le hizo el pago en la fecha correspondiente, es decir, al siguiente día. Y si hay lugar desde el punto de vista probatorio, que esa no era la suma que se demostró dentro del proceso, pues obviamente se tendría que descontar la suma que ya se le había entregado inicialmente al empleador y se determinaría, digamos, con base en lo que al restante, desde el punto de vista probatorio, para poder solicitar que respecto a ese otro dinero, a esa suma que a juicio del trabajador no se pagó, se causen esa moratoria del artículo 64. Pero vuelvo y repito, es ya más desde el punto de vista probatorio y demostrar también que hubo una mala fe por parte del empleador. O sea, sí habría, profe, aparte del excedente Sí. que no pagó, sí habría lugar a ese día de más por cada día que no se recuerda. Siempre y cuando se demuestre que no pagó lo que corresponde en derecho. Correcto, que hubo un mal cálculo o una Exacto. operación aritmética que Y falló. ya sería un tema que el empleador, digamos, aluda que la indemnización que pagó era la que le correspondía, pero eso ya es un tema probatorio para desvirtuar eventualmente esa mala fe. Listo. Este es el primer ejercicio. Salario vamos a dejar 160.000. Listo, este es el contrato a término indefinido. Primer ejercicio.
Listo, esos dos ejercicios. Entonces, vamos a calcular la indemnización del artículo 64 de esos dos ejercicios y vamos a calcular la moratoria a fecha hoy, a fecha 1 de septiembre de 2020, de esos dos ejercicios. Entonces, tomemos foto y la enviamos al grupo. Listo, me avisan cuando ya pueda borrar. Sí, profe, ya lo envié. Listo, gracias. Señor. Gracias a usted, profesor. Listo, mis queridos. Entonces, esa era la explicación del día de hoy. Entonces, dejamos esa tarea para mañana. Háganla para que puedan generar dudas y si las hay, entonces las resolvemos mañana en la clase para poder seguir con la temática de liquidación de prestaciones sociales. Y para el jueves no se les olvide que tenemos el compromiso de ver el video que les envié al grupo por intermedio de Antonia y hacer la discusión el día jueves. Sí, profe. Ahí ¿Listo? lo estamos mirando. La revisión de los contratos, las Sí. sentencias 50. Ok. Listo, Señor. mis queridos compañeros. Listo, mi doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces nos encontramos mañana más tardar a las 8:05. ¿Listo? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y Gracias, doctor. Está muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo mismo. Profe, qué pena, una pregunta. Qué pena lo molesto a última hora. David, dígame. Doc, es que en el artículo 65 usted nos habló de 3 presupuestos que toca tener en cuenta. Sí. En ese momento se me cortó el internet. ¿Será que usted me los podría repetir si es tan amable, Doc? Qué pena. Claro, no hay problema. El primero es que el empleador tiene la obligación a la terminación del contrato, indistintamente de la causal, de pagarle los salarios y prestaciones. Es decir, si hoy se termina el contrato, 1 de septiembre, mañana a primera hora debe estar consignando salarios y prestaciones a que haya lugar. Si hay lugar a una indemnización por despido sin justa causa del artículo 64, mañana debe pagar ese dinero. Segundo presupuesto, si no realiza si no cumple con esta obligación, se causa un día de salario por cada día de retardo, hasta el mes 24. Y a partir del mes 25 vamos a determinar esos intereses de conformidad con la certificación que expida la Superintendencia Financiera para determinar a partir de ese mes 25 cuál sería el interés, el interés que se causa para este trabajador. El otro presupuesto es que frente a el escenario de un despido sin justa causa en los términos del artículo 64, se hace necesario que el empleador le informe dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el reporte de los aportes a seguridad social de los últimos 3 meses, so pena de que se declare ineficaz ese despido sin justa causa. Y probablemente en un escenario judicial el demandante solicite que carezca de eficacia ese despido sin justa causa. Y eso pues ocasiona como consecuencia que probablemente ese demandante le solicite al juez que la relación laboral se encuentre vigente y que se le pague salarios y prestaciones durante el tiempo que duró desvinculado ese trabajador. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces con esto terminamos y nos encontramos mañana a las 8:05. Listo, profe. Muchas gracias. Que descansen. Gracias. Hasta luego todos. Que descansen. Chao, hermosa. Chao, Antonio. Doctor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, un abrazo. Gracias, doctor. Bueno, igual para